Yo tenía una entrevista imaginada en la cabeza que era la de una crisis muy grave, pero una crisis que se había solucionado. Yo creo que es de las pocas veces que nos enteramos de una situación como esta en una entrevista y no en Twitter. Él publica la foto con los que habían llegado a Brasil, esposados, y finalmente dice que no va a aceptar los vuelos que ya estaban en el aire. Qué pena, no, me pareció tremenda la entrevista, Félix, creo que ha dado muchísimo de qué hablar, salieron muchas noticias de ella y yo lo invitaría a que haga como un resumen de lo que para usted fue lo más llamativo para contextualizar a las personas que quizás no la han podido ver toda. Ok, yo quiero que primero las valoraciones sobre la entrevista se las dejo a usted y a la gente, pero yo voy a comenzar con una frase futbolera que, como ustedes saben, es algo que me gusta a mí un poco, el fútbol, y de lo que quisiera hablar todo el día. Pero hay una frase de Jorge Valdano que me sirve para hablar de la entrevista. Jorge Valdano ha dicho que los futbolistas se juegan 3 partidos. El primer partido es el partido imaginado, la noche antes de salir a la cancha. El segundo partido es el partido que finalmente juega. Y el tercer partido es el partido que analiza. Yo voy a comenzar con lo que era, en este caso, la entrevista imaginada. Yo tenía una entrevista imaginada en la cabeza que era la de una crisis muy grave, pero una crisis que se había solucionado. Y esa era la idea, y toda mi preparación anterior a la entrevista era preguntas sobre eso, tenía un cuestionario más o menos en la cabeza, y resulta que, como en el símil del partido, a la hora de jugar el partido fue una cosa totalmente diferente. Porque desde la primera pregunta y la primera respuesta, lo que yo tenía en la mente como entrevista cambió por completo. Porque, como les digo, yo pensaba que era una crisis solucionada, pero cuando el presidente me dice que no va a recibir más colombianos encadenados, pues todo lo que tenía planeado voló por los aires, por decirlo de alguna manera, y cambió el panorama. Y eso me dio, o sea, en medio de la adrenalina de lo que sucede, la gran posibilidad de que una entrevista que podía ser de análisis, de discusión sobre lo que pasó, se convirtió en una entrevista sobre lo que puede pasar, que es todavía un capítulo abierto. Así que esa fue la primera sorpresa con lo que tiene que ver con la entrevista. Y yo creo que de ahí en adelante, las entrevistas en general no siempre son noticiosas. Muchas veces las entrevistas son de análisis o de personalidad, de una cosa y la otra. Y en medio de todo y la valoración la hará la gente sobre cómo salió la entrevista, yo creo que la entrevista sí tiene una gran virtud, que fue noticiosa desde el minuto 1. En el minuto 1 teníamos ya una noticia, que era algo que no se conocía en Colombia, que se reveló en ese momento, es que era la decisión del presidente de no aceptar más vuelos con personas encadenadas. Y termina, y la última pregunta da una última noticia, que es el llamado a la posibilidad de llamar a una consulta popular sobre el tema de las relaciones de Colombia con los Estados Unidos. Yo creo que eso no siempre sucede, que uno tenga noticia al principio y noticia al final en una entrevista. Y para resumirlo, yo creo que más allá de la gente que haga de valoraciones de cómo he visto yo trabajo y eso, lo podremos hablar más adelante, la entrevista fue muy reveladora de dónde se está ubicando el presidente en esta discusión con la administración Trump y dónde queda Colombia en medio de esa discusión. Las reacciones fueron inmediatas, fue noticia en medios de comunicación por todo el mundo, fue pregunta para la Casa Blanca, donde yo creo que la vocera incluso de la Casa Blanca fue prudente. Cuando le preguntan por la reacción, ella dice que la van a evaluar, que no tiene el contenido, la van a evaluar, la siguen evaluando, y ese silencio hasta ahora es bien interesante de analizarlo y seguramente lo podremos hacer durante esta mañana. ¿En qué momento, Félix, tú supiste que esa entrevista que llevabas en la cabeza había cambiado definitivamente? ¿Antes de que empezara la grabación o en el momento en que oíste a Petro en la primera respuesta? Pues yo creo que prácticamente en ese momento. Yo creo porque había una... Por ejemplo, ¿qué me sorprendió primero que todo? Lo que más me sorprendió... no lo que más me sorprendió, porque lo que me sorprende fue la entrevista. Lo que primero me sorprendió fue la puntualidad. El presidente estuvo puntualísimo.
Y nosotros sabemos, y Daniel, usted lo ha conocido y lo ha enfrentado, que los horarios del presidente son bastante elásticos. La entrevista estaba programada para las 11 de la mañana, nosotros pensábamos que podía salir más tarde y teníamos más o menos planeado un horario amplio para que se realizara la entrevista, y estuvo muy puntual, muy puntual. Tuvo unas discusiones internas de último minuto, entiendo, finalmente, y arrancamos y eso me dio después, pienso yo, después ya analizándolo, pienso que me dio la sensación de que quería hablar y que de una vez se hubiera lanzado con lo que quería decir en la primera respuesta. Me pareció que era indicativo. Y algo, yo creo que es de las pocas veces que nos enteramos de una situación como esta en una entrevista y no en Twitter. Eso no lo había dicho en Twitter, y eso creo que lo averigué un poco después, y es uno de los datos, es que creo que convencieron al presidente de primero presentar una nota diplomática, porque eso se conoció después, que ya hay una nota diplomática presentada antes de la entrevista, pero de la que no se conocía, planteando las propuestas del presidente, y que el anuncio no se hizo en Twitter. El público se hizo, yo creo, en la entrevista, pero ya había una nota diplomática previa con los Estados Unidos, o sea, que ya hay una discusión previa, y quiero pensar de alguna manera que eso puede tener que ver algo con el silencio, porque es un tema que ya está en discusión. La primera nota de Laura Sarabia como canciller. Exactamente, pero sale después de la entrevista. Ok. Pero la nota diplomática ya estaba presentada antes de la entrevista y antes de que se conociera. Y lo que entiendo es que le dijeron al presidente, no diga nada en Twitter hasta que haya una comunicación, primero oficial y después se pueda hacer público. Es decir, perdóname, Anita, te robo un poco aquí el turno, pero lo que pasó no fue una improvisación del presidente, no, sino que era una decisión que ya estaba respaldada por una nota enviada antes de la entrevista. Exactamente, esa es la cronología. Esa yo creo que es la cronología. Primero fue la nota diplomática, no hubo trino en esta oportunidad, como el famoso trino que desencadenó el problema el domingo pasado, el sábado, domingo en la madrugada pasada. Después viene la entrevista y después viene la confirmación por parte de Cancillería. Ok. Ana, por favor, perdona. No, tranquilo, Dani. Bueno, tengo muchas preguntas, pero quería empezar por esa respuesta que da el presidente de, pues es cierto, él acepta, él concede que venían migrantes antes esposados y que eso era una práctica que venía pasando tal vez, no sé, 5 años o tal vez más, que ya está documentado. Y entonces su respuesta es, pues sí, pero yo no sabía. El protocolo de las esposas en los aviones es de 1987. Claro, y además yo hablaba con un amigo penalista que también, claro, una cosa es el trato indigno, al cual obviamente nos tenemos que oponer siempre, pero no necesariamente esposar a una persona es sinónimo de... Daniel Coronel no está de acuerdo. Lo que digo es que son 300 personas en un avión que están siendo forzosamente retiradas de un país. Sí. Es decir, no necesariamente el hecho de las esposas se siente ahora todo muy caprichoso, porque cómo puede ser esa excusa de no, pues yo no sabía y como ahora sí sé y ahora quiero pelear con Trump y quiero hacer el postureo de que soy el líder mundial de todas las injusticias, entonces ahora sí me importa. Sí, ¿No le parece que eso es como caprichoso también? Pues a ver, yo me sorprendí de alguna manera, porque yo le digo, ¿cómo no va a saber el presidente? Porque además él cuenta finalmente la cronología de lo que pasó el domingo, también en la entrevista en la que sale completa. Él dice, porque el primero, yo decía a las 3, me corrige, a la 1 de la mañana escribe, estamos esperando los aviones, uno llega a tal hora, el otro llega a tal hora. En el intermedio de eso, él publica la foto con los que habían llegado a Brasil, esposados, y finalmente dice que no va a aceptar los vuelos que ya estaban en el aire. Entonces yo le digo, presidente, ¿no le parece que era lo que correspondía a lo que hizo Brasil? Recibe a las personas, después se presenta la nota de protesta, porque incluso, como dijo, y también se lo pregunté en la entrevista, una de las personas que llegaron finalmente repatriados en los vuelos nacionales dice que él agradece que se hubiera levantado la voz de protesta, pero que eso implicó 2 días más de calabozo
la incertidumbre de un vuelo que se devuelve en el aire y que finalmente se quedaron sin las pertenencias. Yo creo que la reacción del domingo anterior, entiendo si se quiere la parte emocional, pero a las personas que les generó la incertidumbre fue a los que iban en esos vuelos. Y que no cambió nada finalmente en ese instante, porque el cuarto avión que llegan los colombianos, el siguiente avión, llegaron con los mismos protocolos.